Bien, este es el momento central de nuestro culto, en que oiremos y seremos exhortados por la palabra del Señor. Así que pido a nuestro pastor Rodrigo que pase adelante. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Les quiero invitar a que abran sus Biblias en Santiago, la epístola del apóstol Santiago, capítulo 4, por favor. Ya, vamos a leer entonces el capítulo 4, o lo voy a leer, el capítulo 4. Voy a leer del verso 1 al verso 10. Dice así: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Este es un texto suave, ¿eh? Para que nos vayamos todos contentos hoy día. Claramente es un texto fuerte, así que les invito a tener coraje y orar. Señor, estamos delante de tu palabra que tú inspiraste. Y nos toca, Señor, como ministros, exponer todo tu consejo. Hay textos más suaves, hay textos más duros. Y pedimos, Señor, como tus hijos, tener el corazón apacible y blando para recibir tu palabra y para que podamos ser cincelados por ti y así ser esculpidos a la imagen de tu Hijo. Sé tú con nosotros esta mañana, dándonos gracia y ayuda, apertura espiritual para oír tu palabra y para obedecerla. En el nombre de Jesús. Amén. El final del verso 2, comienzo del 3, decía: no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. En otras palabras, y en español actual, no tienen porque no piden. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Hoy día vamos a hablar de cuando no recibimos lo que pedimos. ¿Ok? Y quiero hacer algunas consultas iniciales para que podamos entrar en el texto.
Y son preguntas personales para que tú te respondas en tu corazón, para que yo me las responda igualmente. Primeramente, ¿tienes tiempos de oración en tu día a día? Respóndete. ¿Tienes tiempos de oración en tu día a día? ¿Son estos tiempos ligeros y agradables? ¿Son intensos y profundos? ¿Son respondidas tus oraciones? ¿Tienes conciencia de lo que Dios hace en respuesta a tus conversaciones con Él? Al levantar la cabeza, ¿tienes conciencia de haber estado con Dios? ¿De haber tenido un encuentro con Él? Son respuestas que tenemos que dar. Porque este texto nos invita a una conversación honesta con el Espíritu Santo. Si tuviste dudas al responder alguna de estas preguntas, el llamado es para ti en este texto. Puede ser doloroso escarbar en lo que hay adentro, pero te aliento con un texto también del apóstol Pablo, este es Santiago, pero te aliento con uno del apóstol Pablo que dice así, miren, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Este texto es un texto pesado, es un texto... El apóstol Santiago aquí está complicado, parece. Nos quiere dar duro. Pero tenemos que someternos a este escrutinio. Tenemos que ser sinceros y realmente transparentar nuestra vida de oración. Si queremos que Dios construya en nosotros su propósito, si queremos experimentar realmente la comunión con Él, debemos encarar esto con honestidad, aunque encontremos por debajo malos motivos, nos encontremos con pecados de los cuales tengamos que arrepentirnos, porque esto es necesario. Pasar tiempo de tristeza delante de la palabra es importante, porque es la forma que Dios tiene de trabajarnos para producir algo mejor. Y Santiago acá nos propone y nos anuncia dos hechos importantes. El primero es que hay creyentes que no piden. El segundo es que hay creyentes que piden y pidiendo no reciben. Y esto es increíble desde el punto de vista de la Escritura. ¿Por qué es increíble? Dice, ¿cómo pastor? ¿Cómo tan increíble, digamos? Si está bien, no le ponga tanto. No, esto es increíble. ¿Saben por qué? Porque Jesús dijo que hemos sido reconectados con Dios para que todo lo que pidamos, todo sea concedido. Esta es la voluntad de Dios, que tus oraciones tengan una respuesta positiva en su presencia. Y quiero enfatizar algo. Todas tus oraciones, todas mis oraciones, ¿no le estará poniendo mucho, pastor? Dice Jesús, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y Juan, también citando a Jesús, dijo en Juan 14, verso 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El mundo nos conocerá porque nos amamos entre nosotros, pero también conocerá la luz que hay dentro nuestra cuando vea el tipo de comunión que tenemos con el Padre. Y el tipo de comunión al cual todas las personas, hombres y mujeres, hemos sido llamados a vivir en Cristo Jesús, es una vida de conexión espiritual con Dios en donde nuestras oraciones, todas nuestras oraciones, son respondidas. Ese es el estatus. Ese es el nivel al cual tú y yo hemos sido llamados. Y debemos confrontarnos a ello sin mediocridad, sin conformarnos a menos, para que entonces sea en nosotros trabajado aquello que es mejor. Y el apóstol Santiago acá está, obviamente, acá muy triste y al parecer enojado. ¿Por qué? Porque lo que él está constatando en la vida de la iglesia del primer siglo, por allá entre el año 44 y 62, no sabemos muy bien cuándo esto fue escrito, pero en ese periodo, ¿ok? La iglesia tenía problemas, la iglesia tenía contiendas. La gente creyente, que en este caso tiene un trasfondo judío, son personas que han conocido a Dios, que el evangelio les ha sido revelado, pero son personas que no tienen vida de oración y que algunos teniéndola no reciben lo que piden, y para el apóstol Santiago esto es una tragedia. Es una tragedia. Como les digo, hemos sido diseñados, hemos sido llamados tú y yo
para experimentar una vida de oración profunda. ¿La tienes? ¿Qué está pasando acá que los creyentes no oran? ¿Qué está pasando acá que los creyentes que oran no reciben? Quiero con ustedes exponer este texto y mostrarles los síntomas de los creyentes que no oran. Los síntomas de los creyentes que orando no reciben. Quiero mostrarles en este texto el diagnóstico que da el propio apóstol respecto a este tema y también la solución que él mismo da en este texto. ¿Ok? Vamos a hacer entonces el pasaje desde los síntomas, diagnóstico y solución. Yo quiero una solución. Primer síntoma, dice el texto. Pasiones sin control. Pasiones sin control. ¿De dónde vienen las guerras? Dice el apóstol. ¿Y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Esa idea de los miembros es dentro de ustedes. Es aquí adentro. ¿De dónde vienen las guerras? El apóstol viene trabajando la idea de que estos creyentes viven murmurando y viven peleándose unos con otros, viven cagüineando, viven teniendo conflictos. Entonces el apóstol llama la atención y le dice, oye, estos conflictos que ustedes tienen interpersonales, ¿de dónde provienen? ¿No provienen por si acaso de que ustedes tienen pasiones que no saben dominar? La primera razón que hace que un creyente no ore o que ore mal es que él no sabe controlar sus ímpetus. No sabe controlar lo que hay dentro de él. Da rienda suelta a su lengua, da rienda suelta a sus emociones. No se controla, hiere con sus palabras. No sabe cultivar relaciones en paz. Ya tiene a alguien de confianza al lado y le lanza todo de una, sin pensar, sin evaluar las consecuencias de lo que se piensa y de lo que se dice. Creyentes así son creyentes que están enfermos. Son creyentes que necesitan la intervención de Dios. Son creyentes que necesitan arrepentirse. Estos creyentes de acá son creyentes que, y ocupa la palabra del apóstol acá, guerras. Y más adelante ustedes van a ver que ocupa la palabra homicidios o matar. Y el apóstol acá está haciendo un paralelo, y en la carta se va a ver más profundamente, después lo podemos conversar, un paralelo con el Sermón del Monte. Y ustedes saben que Jesús dijo en el Sermón del Monte que el que mata no es solamente aquel que le quita la vida a otro, sino aquel que lo hiere con sus palabras. Y estas guerras son las guerras que producimos nosotros, los creyentes deslenguados, que no dominamos nuestras pasiones, nuestro corazón. Y Dios da rienda suelta a nosotros, a nuestras vidas, cuando estamos lejos de su voluntad. Permite que nuestras pasiones no tengan control. Tenemos por el mismo sentido la necesidad y la responsabilidad de que nosotros dominemos nuestras emociones, pero Dios también a veces aparta su gracia porque ya le cansamos. ¿Entienden? Entonces nosotros somos llamados como creyentes a que el Espíritu Santo produzca un fruto en nosotros. Y ese fruto tiene que ver con paz, con gozo, ¿cierto? Tiene que ver con alegría y todo lo demás, pero también dice el apóstol Pablo en su carta, con dominio propio. Tenemos que aprender a dominarnos. Y yo te quiero preguntar esta mañana, ¿cómo están tus relaciones interpersonales? ¿Cómo está tu relación de pololeo? ¿Cómo está tu relación de matrimonio? ¿Cómo te llevas con tu cónyuge? ¿Cómo lo tratas? ¿Qué palabras salen de tu boca? ¿Calculas el efecto o estás demoliendo tu relación? Los que están pololeando, ¿tienen un pololeo nocivo? ¿Ya se están dejando llevar por palabras y están prometiendo y están haciendo cosas que hieren a la otra persona? ¿Son buenos ustedes para hablar de otras personas, con otras personas? ¿Hablan mal de otras personas? Ese tipo de cosas son nocivas y tienes que controlarlas. Tenemos que controlarlas. Porque cuando hay rienda suelta al pecado y cuando las pasiones son desenfrenadas en nosotros y en nuestro corazón, entonces jamás vas a orar. No vas a tener ganas de doblar tus rodillas. Y cuando abras tu boca, vas a estar lleno de necedades en tu lengua. Porque lo único que abunda en tu corazón y en tu día a día son palabras necias, palabras que hieren. Y está más que constatado y se repite muchísimo, ¿cierto? Que hoy día la violencia intrafamiliar no es solamente golpear. Antes era muy clásico eso, ¿cierto? Veíamos los maceteros volando en la casa. Hoy día tal vez no hay tantos maceteros y cuadros volando por la casa, pero tal vez hay muchos garabatos, tal vez hay muchas palabras impropias, tal vez hay mucha falta de cariño y, como te digo, de dureza, y de esas cosas
el creyente se tiene que arrepentir. ¿Está eso en tu corazón? ¿No te dominas con tus trabajadores, por ejemplo? ¿Con las personas que están contigo, con tus compañeros de trabajo? Tú necesitas que Dios te haga una cirugía en tu corazón. Lo segundo que dice el texto es que estos síntomas es que hay insatisfacción. Insatisfacción por varios frentes. Insatisfacción en varios frentes. El primero, la codicia. Dice el texto, codiciáis y no tenéis. Es decir, hay una inconformidad con lo que Dios da. Y todo lo que miras que tiene tu prójimo es más reluciente que lo que tú tienes. Pero no solamente eso, sino que tú miras a tu prójimo que desde tu punto de vista le va mejor que a ti, porque desde nuestro punto de vista. El césped parece verde, pero tú entras a la casa y te vas a dar cuenta que esa persona tiene los mismos problemas que tú. ¿Ah? El Ferrari es rojo y es lindo, pero la cuenta sale cara. ¿Ah? Entonces a veces codiciamos lo que los otros tienen. Pero dice el texto más, dice codiciáis y no tenéis, es decir, es como que Dios cerrara la llave. Estás lleno de codicia, empiezas a mirar mucho y muy resplandecientemente la vida de los demás, pero Dios, fíjate lo que hace contigo como su hijo, no te deja obtenerlo. Y produce una frustración. Hay una incapacidad de conseguir lo que se anhela. Hay una insatisfacción. Esa insatisfacción produce vidas sin oración. Obviamente el mandato es satisfacernos ¿en quién? En Dios. En Dios. Pero el hecho acá es que estos creyentes no se satisfacen. Eso es un frente, pero hay un segundo frente. Dice el texto, envidia. Dice, matáis y ardéis de envidia. Y ahí volvemos al paralelismo con el Sermón del Monte. Matáis la idea, ¿cierto?, de que condenamos con nuestras palabras. La idea es de que llegan momentos en donde hay tanto descontrol interno, en donde no solamente se codicia, se envidia, ¿cierto? Y como estoy envidioso, hablo mal también. Destruyo, desconstruyo, no edifico, no hay palabras positivas, ¿ok? Estos creyentes tienen ese problema. Ellos tienen insatisfacción material, espiritual, emocional, anhelan tener la relación que los otros tienen, anhelan tener el pololo, la polola, la esposa, los hijos, el auto, el carro, los viajes, el pasto, todo, la cartera, las mujeres, muchas carteras, ¿ah? Todo, ¿ah? Amén, dice el Pablo. ¿Ah? Dame la Louis Vuitton. ¿Ah? Todo eso está ahí en el corazón, ¿ok? Y lo anhelas la Louis Vuitton, pero no alcanza el sueldo, ¿ah? Ni la tarjeta de crédito. Matáis y ardéis de envidia. Pero fíjense qué más, dice el texto, esfuerzo sin resultados. Porque dice el texto, no podéis alcanzar, dice. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Hay un esfuerzo. O sea, estos creyentes no se levantan tarde, se levantan temprano a trabajar. Y se esfuerzan y quieren obtenerlo y quieren una vida mejor. Como diría antiguamente el sueño americano, ¿ah? No era nuestro, era de ellos. Pero nosotros hoy día tal vez hay un sueño chileno también, porque el chileno tiene esa necesidad, ya a los extranjeros los envidiamos a ustedes extranjeros, los chilenos tenemos este problema, ¿ah? De que queremos siempre aparentar, queremos siempre parecer bien, queremos que nos miren bien, queremos que nos den prestigio, que las personas nos traten bien porque parecemos buenas personas, parecemos personas de buen estatus, parecemos personas más o menos educadas, parecemos personas que no les va tan mal. Entonces, hemos construido una realidad falsa, una fachada que parece impecable, pero en realidad no hemos alcanzado nada. Y estas personas no alcanzan, combaten y luchan, se levantan, tienen su negocio, se esmeran, pero no alcanzan y hay una frustración. Hay una necesidad y hay algo ahí dentro que no está funcionando. Y esto, en otras palabras, lo que termina trayendo es una enemistad con Dios. Porque parece que Dios estuviera en contra nuestro. Parece que Dios no estuviera a favor nuestro, que Dios no quiere lo mejor para nuestra vida. ¿Cómo es posible? Y el Salmo 73 narra esta historia de alguien que dice que mira el éxito del enemigo, que el enemigo se mofa de él, que el otro le va bien, que no se esfuerza, que va a los mejores cócteles, tiene las mejores invitaciones, todo el mundo lo alaba, todo el mundo dice que él es perfecto. Ella viaja por el mundo, tiene su Instagram por todas partes, por Dubái, con sus carteras y sus noches de gloria. Y tú dices, yo estoy aquí en mi cama, con la luz que se me quemó y celular que no le queda batería. Y estoy triste porque ella, mira cómo lo pasa. ¿Cómo se llama la esposa del Valdivia? ¿Cómo se llama?
Daniela Arangui, ustedes la conocen, Daniela Arangui. Entonces tú miras a la Daniela Arangui en el celular y dices, no es posible, no hizo nada y mira con quién se casó y toda la plata que tiene. Estoy mal, estoy perdida. ¿Ah? Y sufre esa mujer ahí, sufre. Y Dios permite eso. Y Dios permite que no alcancemos. Porque si nosotros no aprendemos a satisfacernos primero en Él, no podremos entonces tener satisfacción en nada. Y en el Salmo 73, léalo en su casa, dice el salmista, hasta que comprendí, dice. Y dice que cuando él comprendió, cuando entró a la presencia de Dios. Y dice el Salmo, y comprendí el fin de ellos, que es muerte. Pero como hay insatisfacción, no ve nada, estás nublado. No hay oración, no hay oraciones respondidas, no hay comunión con Dios. Y más encima, acá del texto otro síntoma. No ora, pero cuando ora mal. Para más remate. Cuando ora mal. Porque pide por motivos egoístas. ¿Ah? Destruye a la Daniela Arangui, Señor. ¿Ah? ¿Cierto? ¿Ah? Que se caiga el avión. ¿Ah? Y por eso que dice, pedís y no recibís. Porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Dios le está hablando al corazón. ¿Sí? No nos reímos, pero Dios está hablando al corazón. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué pasa cuando estas cosas empiezan a aparecer en nuestro corazón? ¿Qué pasa? Y dice el texto en el verso número 4. Primera expresión. O almas adúlteras. Un corazón adúltero. Si somos sinceros, si tu vida carece de oración, si en tu vida no hay comunión con Dios, si tú no estás gozándote en arrodillarte cada día, si tú no estás gozando en pasar tiempo con el Señor, si esos tiempos no están siendo marcantes para tu vida, tú tienes que reconocer, y yo tengo que reconocer, que en algún sentido, en algún ámbito, en algún rincón oscuro de nuestra vida, hay adulterio espiritual. ¿Qué es esto del adulterio espiritual? Y dice el apóstol, él lo explica, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y el Señor nos dice a través de su Espíritu, hermano, hermana, hijo, hija, ¿quieres mejorar? Reconócelo. No tapes el sol con un dedo. Hay adulterio espiritual. Es decir, la belleza que tú persigues no está en mí. Eso que tú llamaste belleza, no soy yo. Eso en aquello que tú gastas tu tiempo, yo no estoy allí. Esas aplicaciones del celular que te consumen, te roban de mi presencia. Tu corazón no está en mí, reconócelo. Y nosotros tenemos que hacer ese autoanálisis y reconocer. Reconocer que en muchos sentidos, la cultura predominante de este mundo, que puede tener cosas buenas, pero nos robó los afectos. Y los afectos son tremendamente importantes. Vean, por ejemplo, la parábola del sembrador. ¿Se recuerdan la parábola del sembrador? A veces esa parábola se malinterpreta. ¿Por qué? Porque lo que se entiende al leer superficialmente la parábola es que esa semilla que cae en diferentes terrenos son diferentes tipos de personas, simplemente. Y pareciera que unos caen en la piedra, uno en la orilla del camino, otros dan un poquito de fruto, llega el sol y rompe la flor, hasta que finalmente una cae en buen terreno, ¿cierto? Y pareciera entonces que algunos creyentes pasan por distintas etapas y son todos distintos creyentes. Pero no es así. Porque lo que el texto está diciendo, ese texto está diciendo de la parábola del sembrador, es que solamente hay un tipo de persona, que es la persona que abraza el evangelio de verdad. Es donde la semilla cae y da fruto a 100%. Fíjense ustedes que lo siguiente, que en la parábola esa, todas las semillas que caen en diferentes terrenos, con excepción de la última, ninguna produce fruto. Todo es momentáneo. Todas son cosas momentáneas. Pero la última, la que cae en buen terreno, esa sí produce fruto. ¿Y cuál es el fruto? El fruto lo da la propia parábola. Porque esa semilla que cae en buen terreno es la semilla que resiste la opresión del diablo. Recuerden que la primera, el diablo viene y se la saca la semilla, ¿cierto? Resiste la opresión del diablo. Lo segundo que pasa es que la que cae junto al camino, viene la ave y se la comen y todo lo demás, soporta y viene el viento y soporta las tribulaciones. Segundo, ¿qué pasa? ¿Ok?
es un corazón que está deleitándose en el Señor de forma que las opresiones, que el sufrimiento no son capaces de conmoverlo. Pero aquí viene la tercera parte que es crucial en el texto. Dice que los placeres y los deleites de la vida, habla. Entonces, cuando la semilla agarra buena firmeza en el corazón, todas las cosas, todos los espejismos de esta vida, todo aquello que brilla mucho en esta vida, llega a un punto en donde se redefine en tu corazón. Y nosotros entonces nos guiamos y trabajamos a veces y nos endeudamos para obtener ciertos bienes, ¿cierto? Nos endeudamos para obtener tal televisor, para pagar la colegiatura de los niños, para poder comprar el auto para trabajar, a veces por cosas buenas. Son cosas que perseguimos con afán, porque son cosas que queremos obtenerlas, porque hay belleza en eso. Pero dice entonces la parábola del sembrador que en aquel que tiene el evangelio bien plantado en el corazón, la belleza del evangelio, la belleza de la cruz, la belleza de Jesús es más fuerte que el brillo de estas cosas que son temporales. Y esto es lo que está hablando acá. Que a veces nosotros dejamos que nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestras cosas que amamos, ¿cierto?, crezcan demasiado y opacan la luz del Redentor. Y el llamado acá entonces es a reconocer que eso está ocurriendo. Y ese desvío del corazón se le llama acá adulterio espiritual. Y nosotros tenemos que arrepentirnos de ese adulterio espiritual. Lo segundo, en la segunda parte del diagnóstico, dice algo interesante. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Fíjense cuál es el segundo punto. Que estos creyentes tienen insensibilidad al propósito y a la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Lo menosprecian. Es decir, cuando nosotros experimentamos momentos de sequía espiritual, cuando no hay oración, cuando no hay respuestas a nuestras oraciones, es porque nosotros también, aparte de tener un corazón dividido, nosotros no estamos percibiendo la obra del Espíritu Santo a nuestro favor. Estos creyentes no la perciben. Por eso que él pregunta de forma retórica, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que a Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Oiga, y queridos amigos y hermanos, si Jesús, perdónenme, si Dios envió a su Hijo para morir por nosotros, ¿no querrá Él que todo nuestro corazón y nuestro ser le pertenezcan? Pero es que cae de cajón. Ser personas divididas, ser personas que se debaten siempre, ambiguamente, entre aquello que, propone nuestra propia agenda, lo que nos propone el mundo, versus lo que Dios nos requiere. Dios quiere estar con nosotros, quiere que aprendamos a deleitarnos en Él. Eso debe ser una prioridad. Y cuando nosotros no nos damos cuenta que el Espíritu Santo nos llama por muchas formas para que estemos con Él y aprendamos a vivir con Él, es que no hemos aprendido, no estamos dándonos cuenta de cómo el Espíritu Santo nos reclama nuestro tiempo, nos reclama la prioridad en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo se toma de la personalidad y del temperamento de los escritores para darse a conocer. Hay textos que son más apacibles y el Espíritu Santo en momentos de bonanza nos habla de forma tierna a nuestro corazón y nos consuela y nos acaricia. Pero el apóstol Santiago acá, que parece un apóstol enfadado, ¿ok?, nos está mostrando también una faceta del Señor, una característica de su personalidad, y es que Él no es el apóstol aquí quien está enojado, es el Señor. Es el Señor que nos está reprendiendo, es el Señor que reprende a los creyentes para reclamarles su tiempo, el tiempo que a Él le pertenece. Y muchos de nosotros que somos buenos para trabajar y que somos buenos para enmerarnos en las cosas, tenemos que reconocer que a veces damos mucho tiempo y damos mucho énfasis a las cosas que nos hemos propuesto, pero hemos dado poco tiempo y poco énfasis a las cosas que el Señor se ha propuesto lograr en nuestra vida. Y por eso que debemos humillarnos y debemos doblegarnos y debemos reconocer que el Espíritu Santo no ha sido privilegiado en nuestra agenda y no hemos oído su voz y no hemos dado el valor que su voz le corresponde, lo que a él se le debe. Uno, adulterio espiritual. Las luces de este mundo nos deslumbran demasiado. Segundo, no atendemos a la voz del Espíritu Santo y lo que Él hace internamente y no respondemos a Él. ¿Cuál es la solución? Santiago comienza a bosquejar una esperanza. Y aquí hay una transición en la carta. Dice, pero Él da mayor gracia.
Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La solución parte, ¿saben con qué? Con doblegarse. La solución parte con la humildad. La solución parte por reconocer que lo que el apóstol está diciendo es verdad. Y seguramente si fuera simplemente un hombre que te dijera esto fuera yo, tú dirías, pastor, se está yendo al chancho. Pero no, este es el propio Espíritu Santo que nos está diciendo. Nos está diciendo, tienes que reconocer que si no hay oración en tu vida, es porque tú eres una persona que ama demasiado este mundo. Tienes que reconocer es porque no valoras mi presencia. Tienes que oír esa voz y tienes que reconocerla. Y entonces él va, punto por punto. Y lo primero que nos dice es, sométanse pues a Dios. Sométanse a Dios. ¿Quieren cambiar el rumbo? Sométete a Dios. Segundo que dice el apóstol, resiste al diablo. Resiste su obra. Resiste sus acechanzas. Resiste sus mentiras. Y él va a huir. Tercero, aflígete. Lamenta, llora. Que tu tiempo de risa se convierta en llanto y que tu gozo en tristeza. ¿Y por qué? ¿Por qué tan drástico así? Es que si el mundo ha brillado demasiado para nuestro corazón, entonces todas las definiciones y las cosas que nos hacen sonreír están mal encausadas y son malos motivos. Y tenemos que aprender a redefinirlos. Prendes la tele y tal vez colocas en el YouTube o ves en Netflix, no tengo la menor idea, pero algo que a ti te hace sentir bien y tú no tienes vida de oración, el Espíritu Santo que está diciendo, revísalo. Revísalo porque seguramente eso te está alegrando tanto y puede ser algo bueno. De repente tú gastas mucho tiempo en literatura, en un documental, gastas mucho tiempo en cosas que parecen buenas, pero eso te roba tiempo en tu agenda. Eso te roba tu atención. No cultivas tu vida espiritual. Dios quiere que lo redefinas. Que redefinas tus prioridades. Que redefinas las cosas en las cuales gastas tu tiempo. Las aplicaciones que estás pagando. Tal vez no hemos dimensionado la altura y dignidad del llamado que pesa sobre nosotros. Tal vez por eso algunos de nosotros pensamos que Santiago es demasiado exagerado. En sus tonos y palabras, tal vez nos pudiera parecer demasiado brutal y violento. Pero ninguno de nosotros reaccionaría bien si vemos que a alguien a quien se le heredó $3.000 millones vaya a un basurero a quemarlos. Ninguno de nosotros reaccionaría bien. Todos diríamos, este tipo está loco. Porque nos parecería que esto que está realizando este tipo es una ofensa al sentido común. Es una ofensa a quien se lo heredó. Es una ofensa a la humanidad entera. ¿Cómo se te ocurre si te entregaron $3.000 millones? ¿Cómo se te ocurre ir a quemarlos? Pero lo mismo pasa acá. Y mayor aún, hemos sido llamados a un nivel de intimidad y de vida espiritual con Dios que es absurdo en todos los sentidos. Y por eso que es absurdo en todos los sentidos que un creyente no tenga comunión con Dios y que no viva en santidad. Esa santidad, como hemos visto, consiste en dominar los placeres. Consiste en cultivar relaciones interpersonales saludables, en ser generosos en la oración, no orar por nuestros caprichos, orar por los demás y abstenerse de prácticas culturales nocivas y pecaminosas. Si tú no has percibido esto, necesitas practicar el arrepentimiento y eso puede ser doloroso. Puede significar, 1, deshacerte de cosas que te inducen al error y al pecado. Yo escribí esta parte acá y le puse tal vez alguna imagen, alguna aplicación de celular, algún contacto de alguna persona. ¿Qué te roba tu corazón? ¿Qué te roba tu tiempo? ¿Qué roba tus afectos? Tal vez sea tiempo de eliminarlo. Puede significar que revises en lo más íntimo qué te hace cambiar de carácter con las personas. ¿Estás bien de repente y de repente estás mal? Seguramente hay ídolos que debes descubrir y debes exterminar de tu vida. Fíjense que acá el llamado es que los de doble ánimo purifiquen el corazón. Dice acá, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purifiquen el corazón. ¿Qué hace que una persona sea cambiante de ánimo, que sea cambiante de personalidad? Esa llamada bipolaridad. ¿De dónde viene? El texto dice, hay un corazón impuro, hay un corazón idolátrico. Hay que deshacerse de los ídolos y Dios para eso tiene que hacer una cirugía y tienes que estar dispuesto a que la haga. Puede significar que te aflijas y llores, porque el texto dice eso. Que tomes conciencia y que pares de vivir tan livianamente. La buena noticia es que hay una promesa. Humillaos delante del Señor y Él
los exaltará. Y esto hace eco a una promesa que se dio a Salomón en 2 de Crónicas, capítulo 7, que dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, estas personas trabajan y no consiguen nada. Estas personas codician y no consiguen nada, envidian y no tienen nada. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dios no tiene problemas en darnos todas las cosas. Porque si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿no nos dará todo lo que necesitamos? Todo. Todo. Pero Dios no te puede dar nada si primero tú no descansas en Él. Ok, vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, todos aquí, todos sin excepción, necesitamos poner en práctica esta palabra. Necesitamos cuidar nuestro carácter, verificar nuestros estados de ánimo, deshacernos de los ídolos, aprender a amar a nuestro prójimo, aprender a cuidar de nuestras palabras. Todos necesitamos deshacernos de alguna cosa. Todos tenemos algo que nos quita tiempo. Todos tenemos algo que desvía nuestros afectos. Por eso tú nos mandas a que nos aflijamos y lloremos. Porque tal vez algunos pecados, Señor, no se van a sacar con una pequeña oración. Van a necesitar mucho trabajo, porque hemos gastado mucho tiempo en cultivarlos. Alguna adicción tal vez, pero queremos confiar en tu promesa. Y te quiero pedir en esta mañana tu gracia. Quiero pedirte que tu gracia esté sobre todos aquellos que aquí hoy reconocen su necesidad de ti. Da gracia, oh Dios, para que tu Espíritu Santo trabaje y obre de ti. Da gracia, oh Dios, para que tu Espíritu Santo trabaje y obre y produzca la satisfacción que solamente tú puedes dar. Hemos sido creados para ti y nuestro corazón nunca estará en reposo hasta que se encuentre contigo. Y tú nos has llamado a una comunión tan grande, Dios, tan grande. Nos has llamado a que nos regocijemos en ti todo el tiempo, a que nos recreemos en ti, a que vivamos para ti, a que todo gire en torno tuyo y somos reacios en aprender. Somos gente de dura cerviz, que no entendemos, que no aprendemos. Dobléganos, Señor, dobléganos. Ayúdanos, humíllanos, para que realmente tú, tu gracia, tu gozo, el Espíritu Santo dé fruto y aflore en nuestra vida, en nuestro corazón. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas que están pasando por un tiempo de aflicción. Tal vez tú has mandado nubes a algunas de sus vidas, tiempos de prueba, tiempos de dificultad. Dale gracias para que ellos puedan resistir al diablo y el diablo se pueda alejar de ellos. Dale gracias, Señor, para resistir y para que puedan vivir tu lluvia, tu riego, tu bendición, tu benevolencia. Que tú fructifiques, oh Dios. Danos esa experiencia. Tú nos has llamado para más. Tú quieres hacer tu voluntad a través de tu iglesia. Tú quieres hacer tu voluntad a través de nuestras vidas, pero necesitamos arrodillarnos, necesitamos abrir nuestra boca, no para orar más por nuestros placeres, sino orar por lo que a ti te importa, aprender a orar por tu voluntad. Enséñanos, Señor, danos tu gracia. Te pido en esta mañana para todos nosotros. Amén.